Hola, ¿qué tal? Somos Andrea y Jesús, estudiantes de Contabilidad y Finanzas en CETIS Tijuana. En el video de hoy les vamos a explicar un tema muy importante dentro del derecho fiscal, el juicio de nulidad en materia fiscal. Este juicio es un medio de defensa que tienen los contribuyentes cuando se le considera a una autoridad fiscal, como el SAT, que actuó de una manera incorrecta o injusta. Vamos a ver en este video en qué consiste, cuál es su fundamento legal, qué etapas tiene y por qué es tan relevante para la justicia fiscal en México. Nuestro objetivo es que al final del video puedan entender cómo funciona este procedimiento, en qué casos se aplica y cómo protege los derechos de los ciudadanos. Bueno, ahora sí, empecemos con el juicio de nulidad fiscal. Para empezar, es un procedimiento legal que permite a las personas y las empresas defenderse cuando ellos consideran que alguna autoridad fiscal, como lo podría ser el SAT, ha tomado alguna decisión injusta o incorrecta. Este juicio se lleva a cabo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que también se le conoce con las siglas del TFJA. La función principal de este tribunal es verificar la legalidad de los actos de la autoridad, es decir, asegurarse de que cada resolución o multa emitida tenga el fundamento y esté motivada y que no viole los derechos de los contribuyentes. Un ejemplo de esto podría ser si una empresa recibe alguna multa o algún cobro de impuestos que ellos consideren injusto o que fue mal calculado, ellos pueden presentar una demanda de nulidad ante este tribunal y a través del juicio se revisan los documentos, las pruebas y los argumentos de ambas partes para determinar a ver quién es el que tiene la razón y si la decisión del SAT fue incorrecta o es correcta y pues dependiendo de ahí se ve si se anula o no. Este procedimiento es muy importante porque nos garantiza que las decisiones del gobierno en materia fiscal estén apegadas a los principios de legalidad, justicia y el debido proceso. Entonces, en resumen, el juicio de nulidad fiscal es un mecanismo de defensa para proteger a nosotros los contribuyentes frente a posibles errores o algún abuso de la autoridad. Gracias a este tipo de juicios nos podemos mantener en un equilibrio entre el poder del Estado y los derechos de nosotros los ciudadanos, asegurándonos que las decisiones fiscales se tomen de forma correcta, justa y conforme a la ley. El juicio de nulidad se fundamenta en tres pilares legales: la Constitución, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. De la Constitución, los artículos 14, 16 y 17 son la base principal. El artículo 14 nos garantiza que nadie puede ser privado de sus derechos sin un juicio justo, con todas las formalidades legales y los procedimientos que se hacen. En el artículo 16 se exige que toda la autoridad fundamente y motive sus actos. Esto quiere decir que explique sus razones legales. Y en el artículo 17 es el que nos protege a las personas, nos da el derecho de obtener justicia mediante los tribunales que son imparciales. En los fundamentos legales del juicio de nulidad, aparte de la Constitución, también tenemos que es regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, también conocida por las siglas LFPCA, y por el Código Fiscal de la Federación. De este código es específicamente los artículos 58 y 63. El primero nos dice que establecen que los contribuyentes pueden impugnar los actos de la autoridad fiscal mediante un juicio de nulidad y el 63 nos señala que este juicio se regula por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esta ley nos dice que su objetivo es regular el procedimiento ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuando una persona impugne actos de autoridad fiscal, es decir, aquí es donde nos explican cómo se desarrolla el juicio paso a paso. Ya que les mencionamos los fundamentos legales, ahora les vamos a hablar sobre las etapas procesales. En el juicio de nulidad tiene una estructura muy clara, esto para garantizar que ambas partes, tanto el contribuyente que quiere impugnar algún acto como la autoridad que se quiere defender, puedan defender sus argumentos en un ambiente justo y equitativo para ambas partes. Número 1. Tenemos la presentación de la demanda. Es cuando el contribuyente presenta su escrito ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro de los 30 días hábiles. La admisión de la demanda. El tribunal revisa si se cumplen con los requisitos y se notifica a la autoridad demandada. Y número 3, la contestación de la autoridad. El SAT o la autoridad presenta su defensa explicando por qué se considera que es válido su acto. Continuamos con la cuarta etapa. Este es el ofrecimiento y el desahogo de las pruebas.
En esta etapa, ambas partes, tanto el contribuyente como la autoridad fiscal, tienen la oportunidad de presentar todas las pruebas que ellos consideren necesarias para respaldar sus argumentos. Estos poderes pueden consistir en documentos, informes, peritajes, dictámenes, constancias emitidas por la autoridad, entre otros elementos que permitan aclarar los hechos. Aquí, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se encargará de valorar la legalidad de cada prueba ofrecida y ya cuando se admitan, se va a seguir a su siguiente etapa, que es el desahogo. Aquí va a ser su revisión formal y el análisis dentro del expediente. Una vez que se concluya la etapa de pruebas, sigue la etapa de alegatos. Aquí se le otorgarán a ambas partes la oportunidad de poder presentar sus alegatos, que consisten en un resumen final de sus argumentos. En esta fase, cada parte expone de manera clara y ordenada por qué considera que la ley le da la razón. Aquí retoman los puntos más relevantes del expediente y los alegatos no aportan hechos nuevos, sino que refuerzan la interpretación jurídica de lo que ya está demostrado con las pruebas. El objetivo de esta prueba es convencer al tribunal mediante argumentos sólidos y bien estructurados de que la decisión debe emitirse a favor del contribuyente o, en su caso, de la autoridad, dependiendo de quién tenga las mejores pruebas. Finalmente, ya cuando se hayan analizado los hechos, las pruebas y los argumentos de ambas partes, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa procede a emitir la sentencia, que es la resolución final del juicio. En esta sentencia, el tribunal puede optar por diferentes tipos de decisiones. La primera opción es confirmar el acto de la autoridad fiscal, que pues es cuando declaran que el acto del SAT fue correcta y que se tiene que mantener vigente. El segundo es declarar la nulidad lisa y llana, que implica cancelar totalmente el acto impugnado o por considerarlo ilegal o injustificado. El tercero es declarar la nulidad para efectos, que ordena a la autoridad volver a emitir el acto, pero corregido con los errores detectados. Y el cuarto es reconocer un derecho del contribuyente, que es cuando se acredita que la autoridad le negó un beneficio o derecho previsto por la ley. La sentencia aquí marca el cierre del proceso en esta instancia y puede generar efectos inmediatos en la situación fiscal del contribuyente. Ahora veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Una empresa recibe una multa del SAT por 1,000,000 de pesos por supuestamente no declarar el IVA en tiempo. La empresa revisa y se da cuenta que sí presentó su declaración, pero el SAT cometió el error del registro. Entonces, aquí se presenta un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Durante el proceso, pues se aportan las pruebas y el tribunal concluye que el SAT no fundó ni motivó correctamente su resolución. Entonces, aquí el tribunal dicta su sentencia de multa lisa y llana, donde significa que la multa pues queda sin efectos. Así que la empresa recupera su derecho y demuestra cómo este juicio protege al contribuyente frente a los errores de la autoridad. Para concluir con este tema, quiero que de este video se lleven los siguientes 4 puntos. El primero es que el juicio de nulidad en materia fiscal es una herramienta esencial para poder garantizar justicia frente a los actos de la autoridad tributaria. El segundo es que nos protege los derechos de los contribuyentes y asegura que las decisiones del SAT sean legales y fundamentadas. El tercero es que además refuerza los principios constitucionales de legalidad, debido proceso y el acceso a la justicia, que son las bases del Estado de Derecho. Y por último, como futuros profesionistas, debemos conocer este procedimiento para poder asesorar correctamente a las empresas y particulares que enfrenten a controversias fiscales. Ahora les voy a hacer un par de preguntas para confirmar que se aprendieron. La primera es, ¿cuál de las siguientes resoluciones no pueden ser emitidas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al dictar la sentencia en un juicio de nulidad fiscal? La primera, opción A, confirmar el acto impugnado. Opción B, declarar la nulidad lisa y llana. Opción C, modificar directamente el crédito fiscal sin intervención de la autoridad. Opción D, declarar la nulidad para efectos. La respuesta correcta es la opción C. Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la finalidad del juicio de nulidad fiscal? Opción A. Permitir que los contribuyentes negocien directamente el monto de sus impuestos con la autoridad. Opción B. Revisar si los actos de la autoridad fiscal se emitieron conforme a la ley y respetando los derechos del contribuyente. Opción C. Suspender automáticamente cualquier obligación fiscal del contribuyente hasta que el tribunal lo decida. Opción D. Sancionar a los funcionarios que cometieron errores en la resolución impugnada.
La respuesta correcta es el inciso B. Por último, ¿en qué etapa del juicio de nulidad fiscal se determina la validez y la relevancia de las pruebas ofrecidas por las partes? Opción A, en la presentación de la demanda. Opción B, en los alegatos. Opción C, en el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Opción D, en la ejecución de la sentencia. La respuesta correcta es el inciso C, en el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Esperamos que este video les haya ayudado a entender cómo funciona el juicio de nulidad en materia fiscal. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.